Buenos días. Desde la Parroquia de la Virgen de la Anunciación les damos la bienvenida a la Biblia Católica en 365 días. Este es el día 189 y como es costumbre tendremos 3 lecturas. Para iniciar trazamos sobre nosotros la señal de salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidiendo especialmente al Espíritu Santo su auxilio para proclamar su palabra dignamente. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Es por tu amor, Señor, y por el inmaculado corazón de María. Lectura del segundo libro de Crónicas, capítulos 7, 8 y 9. Terminada esta oración, bajó un fuego del cielo que consumió el holocausto y las víctimas del sacrificio, mientras la gloria del Señor llenaba el templo. Los sacerdotes no pudieron entrar en el templo del Señor porque su gloria lo llenaba por completo. Todos los israelitas, al ver cómo el fuego y la gloria del Señor descendían sobre el templo, se postraron rostro en tierra, en actitud de adoración, y alabaron al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. El rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificios al Señor. Salomón inmoló 22,000 novillos y 120,000 ovejas. Así el rey y el pueblo celebraron la dedicación del templo de Dios. Los sacerdotes oficiaban y los levitas tocaban los instrumentos de música sagrada que el rey David había dispuesto para cantar al Señor, lo de porque es eterno su amor. Junto a ellos, los sacerdotes tocaban las trompetas y todo Israel estaba de pie. Salomón consagró también el interior del atrio, que está en la parte delantera del templo del Señor. En él ofreció los holocaustos y ofrendas y grasas de los sacrificios de comunión. El altar de bronce construido por Salomón era insuficiente por tantos holocaustos, ofrendas y grasas. En aquella ocasión, Salomón y con él la inmensa asamblea venida de todo Israel, desde el paso de Hamad hasta el torrente de Egipto, celebraron la fiesta durante 7 días. El día octavo hicieron la fiesta solemne, pues habían celebrado la dedicación del altar durante otros 7 días. El día 23 del séptimo mes, Salomón despidió al pueblo que regresó a sus casas, contento y alegre por todos los beneficios que el Señor había hecho a David, a Salomón y a su pueblo Israel. Cuando Salomón terminó el templo del Señor, su palacio, y todos los demás que había proyectado hacer en ellos, se le apareció el Señor de noche y le dijo: He escuchado tu oración y he elegido este lugar como templo para los sacrificios. Cuando yo cierre el cielo y no llueva, cuando ordene a la langosta que devore la tierra, cuando envíe la peste a mi pueblo, si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla, ora, busca mi rostro y se arrepiente de su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad al país. En adelante, dirigiré mis ojos a este lugar y recordaré las plegarias hechas en él. Yo he elegido y consagrado este templo para morada eterna de mi nombre. En él estarán siempre mis ojos y mi corazón. Si caminas en mi presencia como tu padre David, cumpliendo todo lo que te he mandado y observado mis leyes y preceptos, yo consolidaré tu trono real como prometí a tu padre David cuando dije: no te faltará un descendiente en el trono de Israel. Pero si me abandonan y en lugar de cumplir las leyes y mandamientos que les he dado, dan culto a dioses y los adoran, yo los arrancaré de la tierra que les he dado y rechazaré este templo que he consagrado a mi nombre, y haré de él motivo de risa y de burla entre todos los pueblos. Y todo lo que pase junto a este templo, que era tan glorioso, quedará asombrado y preguntará: ¿por qué ha tratado así el Señor a este país y a este templo? Le responderán: porque abandonaron al Señor su Dios, que sacó de Egipto a sus antepasados, y se entregaron a otros dioses, adorándolos y dándoles culto. Por eso el Señor
ha hecho caer sobre ellos todos estos males. En 20 años construyó Salomón el templo del Señor y su palacio. Luego reconstruyó las ciudades que le había dado Hirán y las repobló con israelitas. A continuación atacó a Hamat de Sobá y se apoderó de ella. Reedificó Tadmor en el desierto y todas las ciudades donde almacenar los alimentos que había construido en Hamat. Convirtió a Betorón de arriba y a Betorón de abajo en plazas fortificadas, dotándolas de muros, puertas y cerrojos. Y lo mismo hizo con Balad y las demás ciudades almacén para sus carros de guerra y su caballería. Edificó cuanto se propuso en Jerusalén, en la región del Líbano y en todo el término de su jurisdicción. Había en el país gente que no pertenecía al pueblo de Israel. Eran los amorreos, hititas, pereceos, jebeos y jebuseos, descendientes de aquellos quienes los israelitas no habían podido exterminar. A estos Salomón los reclutó como trabajadores forzados, y esa sigue siendo su situación hasta el día de hoy. No hizo lo mismo con los israelitas, a quienes no utilizó en los trabajos serviles de sus obras, sino que eran soldados, jefes de sus escuderos y comandantes de sus carros y caballería. Los capataces del rey Salomón, encargados de vigilar a los que trabajaban en las obras, eran 250. Salomón trasladó a la hija del faraón de la ciudad de David al palacio que había construido para ella. Ninguna de mis mujeres puede vivir en el palacio de David, rey de Israel, porque los lugares donde ha estado el arca del Señor son sagrados. Salomón ofreció holocaustos al Señor sobre el altar levantado por él delante del pórtico. Cumplió el ritual ordenado por Moisés en los holocaustos diarios, así como los de los sábados de las fiestas de la luna nueva y de las 3 solemnidades del año, la de los panes sin levadura, la de las semanas y la de las tiendas, según las disposiciones de su padre David. Estableció los turnos de los servicios sacerdotales, las funciones de los levitas como cantores y ayudantes de los sacerdotes, según el ritual cotidiano, y los turnos de porteros en cada una de las puertas, todo conforme a lo dispuesto por David, hombre de Dios. Ni un ápice de las disposiciones reales sobre los sacerdotes y levitas dejó de cumplirse, ni las relativas a la custodia del tesoro. Así se realizó toda la obra de Salomón desde el día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor hasta que se terminó. Salomón partió a Ezión-Geber y Elat a orillas del Mar Rojo, en el país de Edom. Por medio de sus servidores Hirán le mandó barcos y marineros, expertos que junto con los servidores de Salomón llegaron hasta Ofir y trajeron 15.500 kilos de oro para el rey Salomón. La reina de Saba, al oír la fama de Salomón, vino a Jerusalén a ponerlo a prueba, proponiéndole unos enigmas. Vino con un gran número de acompañantes y con camellos cargados de perfumes, oro y piedras preciosas en cantidad fabulosa. Se presentó a Salomón y le manifestó todo lo que tenía pensado decirle. Salomón contestó todas las preguntas. No hubo ninguna cuestión difícil que el rey no pudiera resolver. Cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y el palacio que se había construido, los alimentos de su mesa, el porte de sus servidores y sus uniformes, los coperos y su atuendo, y los holocaustos que ofrecía en el templo del Señor, se quedó maravillada y dijo al rey: en verdad, lo que yo había oído en mi país acerca de ti y de tu sabiduría. Yo no quería creerlo hasta que he venido y lo he visto con mis propios ojos. Pero veo que no me habían dicho ni la mitad. Tu sabiduría supera la fama que había llegado hasta mis oídos. Feliz tu gente, felices tus servidores que están siempre a tu lado y escuchan tu sabiduría. Bendito el Señor tu Dios, que ha tenido a bien sentarte sobre el trono de David como el rey al servicio del Señor tu Dios. Por su amor eterno a Israel, te ha constituido su rey para administrar el derecho de la justicia. La reina obsequió al rey 4.000
kilos de oro, perfumes y piedras preciosas en gran cantidad. Jamás se vio tanta cantidad de perfumes como la ofrecida por la reina de Saba. Además, los siervos de Hirán y los de Salomón transportaron junto con el oro de Ofir madera de sándalo, piedras preciosas. Con la madera de sándalo hizo el rey entarimados para el templo del Señor y para el palacio real, y cítaras y arpas para los músicos. Sándalo como aquel no se había visto nunca en Judá. Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella pidió, en cantidad muy superior a la que ella trajo al rey. La reina se despidió y regresó a su país con sus acompañantes. El oro que entraba anualmente en las arcas del rey Salomón sumaba unos 22.800 kilos, sin contar el procedente de los impuestos a comerciantes y mercaderes y el que daban como tributo los reyes de Arabia y los gobernadores del país. El rey Salomón mandó fabricar 200 escudos de oro fundido de unos 7 kilos cada uno y 300 escudos más pequeños de oro fundido de 3,5 kilos cada uno, y los colocó en la sala llamada Bosque del Líbano. Hizo también un gran trono de marfil que recubrió de oro finísimo. El trono tenía 6 gradas, y un estrado de oro, y un cordero de oro puro grabado en el respaldo. Tenía también el trono unos brazos en los cuales había 2 leones, y había otros 12 leones a uno y otro lado de las 6 gradas. Jamás se había hecho cosa semejante en reino alguno. Toda la vajilla del rey Salomón era de oro, lo mismo que todo el mobiliario de la sala llamada Bosque del Líbano. Todo era de oro puro, no había nada de plata, pero esta apenas se estimaba en tiempos del rey Salomón. El rey tenía una flota de barcos que iban a Tarsis con los servidores de Hirán, y cada 3 años regresaba con cargamento de oro, plata, marfil, monos y pavos reales. El rey Salomón superó a todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría, y todos los reyes de la tierra querían ver a Salomón para escuchar la sabiduría que Dios le había concedido. Le traían como regalo objetos de plata y de oro, junto con vestidos, armas, perfumes, caballos y mulos, así todos los años. Tenía Salomón 4,000 caballerizas para sus caballos. Tenía carros de combate y 12,000 jinetes que estaban en los establos de las ciudades destinadas a ellos y en Jerusalén, junto al rey. Extendió su poder sobre todos los reyes desde el Éufrates hasta el país de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. El rey hizo que la plata fuera tan abundante en Jerusalén como las piedras y los cedros tanto como las higueras de Cefelá. Los caballos destinados a Salomón se importaban de Egipto y de todos los demás países. El resto de la historia de Salomón, desde el comienzo al final, está escrito en las crónicas del profeta Natán, en las profecías de Ahías de Silo y en la visión del vidente Idó sobre Jeroboam, hijo de Nabat. Salomón reinó 40 años en Jerusalén sobre todo Israel. Murió y fue sepultado en la ciudad de su padre David. Le sucedió en el trono su hijo Roboam. Proverbios capítulo 18, versículo 1 a 12. Busca pretextos quien desea desunión, por todos los medios provoca peleas. El necio no se complace en la prudencia, sino en publicar lo que lleva dentro. Después del mal viene el desprecio, después de la humillación, la pérdida del honor. Aguas profundas son las palabras del hombre, torrente desbordado, fuente de sabiduría. No está bien favorecer al culpable y declarar culpable al inocente. Las palabras del necio promueven peleas, y su lenguaje atrae los golpes. El lenguaje del necio es su ruina, sus palabras, trampa para su vida. Las palabras del chismoso son golosinas, bajan hasta el fondo de las entrañas. El negligente en su trabajo es hermano del destructor. Torre firme es el nombre del Señor. Se refugia el justo
y se halla seguro. La fortuna del rico es su fortaleza, la considera muralla imbatible. La soberbia conduce a la ruina y la humildad al triunfo. Carta a los Romanos, capítulo 7. ¿Acaso ustedes ignoran, hermanos? Hablo a gente que entiende de leyes, que el hombre está sujeto a la ley únicamente mientras vive. Si una mujer casada permanece ligada por la ley a su esposo mientras él viva, pero al morir el esposo queda desligada de la ley que la unía a él, por lo tanto, será tenida por adúltera si en vida de su marido se une a otro hombre. En cambio, si su esposo muere, quedará desligada de la ley y no será considerada como adúltera si se casa con otro hombre. De igual manera, hermanos, por la unión con el cuerpo de Cristo, ustedes han muerto a la ley para pertenecer a otro, a aquel que resucitó, a fin de que podamos dar frutos para Dios. Porque mientras vivamos, según la naturaleza carnal, las malas pasiones, estimuladas por la ley, obrarán en nuestros miembros para hacernos producir frutos de muerte. Pero ahora, muertos a todo aquello que nos tenía esclavizados, hemos sido liberados de la ley, de manera que podamos servir a Dios con un espíritu nuevo y no según una letra envejecida. ¿Diremos entonces que la ley es pecado? De ninguna manera. Yo no hubiera conocido el pecado si no fuera por la ley. En efecto, hubiera ignorado la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le daba el precepto, provocó en mí toda suerte de codicia, porque sin la ley el pecado es cosa muerta. Hubo un tiempo en que yo vivía sin ley, pero al llegar el precepto, tomó vida el pecado, y yo, en cambio, morí. Así resultó que el mandamiento que debía darme la vida me llevó a la muerte, porque el pecado, aprovechando la oportunidad que le daba el precepto, me sedujo, y por medio del precepto me causó la muerte. De manera que la ley es santa, como es santo, justo y bueno el precepto. ¿Pero es posible que lo bueno me cause la muerte? De ningún modo. Lo que pasa es que el pecado, a fin de mostrarse como tal, se valió de algo bueno para causarme la muerte. Y así, el pecado, por medio del precepto, llega a la plenitud de su malicia. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, y estoy vendido como esclavo al pecado. Y ni siquiera entiendo lo que hago, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Pero si hago lo que no quiero, con eso reconozco que la ley es buena. Pero entonces, no soy yo quien hace eso, sino el pecado que reside en mí. Porque sé que nada bueno hay en mí, es decir, en mi carne. En efecto, el deseo de hacer el bien está a mi alcance, pero no el realizarlo. Y así no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Pero cuando hago lo que no quiero, no soy yo quien lo hace, sino el pecado que reside en mí. De esa manera, vengo a descubrir esta ley, queriendo hacer el bien que me presenta el mal, porque de acuerdo con el hombre interior, me complazco en la ley de Dios. Pero observo que hay en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi razón y me ata a la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Ay de mí! ¿Quién podrá librarme de este cuerpo que me lleva a la muerte? Gracias a Dios por Jesucristo,
Nuestro Señor, en una palabra, con mi razón sirvo a la ley de Dios, pero con mi carne sirvo a la ley del pecado. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Agradecemos a todos la presencia el día de hoy. Muchas gracias y te esperamos mañana. Unidos con María, vamos a evangelizar.